Y el tema del día es, seguro te ha pasado. Esta vida nos puso a aprender, nos metió en casa, empezamos con el home office, empezamos con el homework, empezamos con el homeschool, empezamos con un montón de cosas, empezamos a reorganizarnos, a aprender y entonces empezamos a descubrir que no nos conocemos en nada, nadita, pero en nada. Empezamos a convivir con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestro novio, con nuestra novia, con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestro hermano, con nuestra hermana. Empezamos a convivir con nosotros mismos y nos dimos cuenta que nanay, nada más hay un montón de cosas que no me gustan, hay un montón de cosas que me incomodan, hay un montón de cosas que me hacen sentirme irritante, hay un montón de cosas que definitivamente me alteran. ¿Y esto por qué sucede? Porque somos humanos. Aquí aprovecho y te saludo y te digo, hola humano, sí se vale. Se vale estar estresado, se vale estar triste, se vale estar enojado, se vale estar ansioso, de repente se vale querer estar aislado. Tener un tiempo de ti para ti, tener ese feedback interesante, importante para mejorarte, no para regañarte, importantísimo. Pero también es importante identificar estos botones emocionales que hacen que explotemos y desaparezcamos todo lo que haya a nuestro alrededor. ¿Qué podemos desaparecer si explotamos emocionalmente? Amistades, relaciones, parejas, familias, proyectos, trabajos, escuelas, negocios. Un montón de cosas. Piensa nada más 5 segundos. Durante 5 segundos, todos aquellos momentos, proyectos, negocios, carreras, personas con las que explotaste emocionalmente y en este momento ya no figuran en tu vida. Es más, ¿cuántos proyectos dejaste ahí botados porque pensaste que ya no ibas a regresar? Y probablemente es momento de empezar a retomar lo que sabemos hacer y sabemos hacer bien. Y entonces la vida nos pone aquí, nos pone a encerrarnos, no pudimos salir y entonces entramos y la vida cada vez se complica más, no por la situación es lo que es. Lo que pasa es una pandemia, esto es lo que es. Lo que realmente nos incomoda es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Es decir, esa forma en la que yo me iba todos los días a trabajar y en cierto modo socializaba, iba al gimnasio, me tardaba tantas horas en el tráfico. Al final yo tenía ya un modo práctico de llevar la vida. Ibas a la escuela y bueno, te levantabas temprano, ibas con tus amigos, echabas desastre, salías ya en la tarde, te tomabas un helado a la salida, regresabas, comías, en la tarde hacías tu tarea y eran normalmente este tipo de rutinas las que tenía guardadas nuestro cerebro. De repente, la vida cambia el juego, cambian las reglas y empiezan a cambiar las actividades. Y entonces tenemos que convivir más con esas personas que viven con nosotros pero casi no convivían con nosotros. Y en ese momento me dicen a mí, coach, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para ser más empático con mi esposo? ¿Cómo le hago con mi hijo para que de alguna manera cambie esa percepción de que las clases en línea no funcionan, de que es complicado, de que es difícil? ¿Cómo le hago incluso conmigo para gestionar estas emociones? No trates de controlar tus emociones porque vas a explotar. Gestiona tus emociones. Las emociones suceden. Son algo que se tiene que vivir. Y entonces lo único que se me ocurre decirles es, habla ahora o calla para siempre. Y voltean y se me quedan viendo con cara de what y me dicen, coach, ¿qué me quiere decir? Lo que te quiero decir es, habla y aprende a escuchar. Sí, es importante un modelo de comunicación. Y no nada más estoy hablando de un modelo de comunicación externo, pero ve nada más la importancia que podemos tener. Oye, hijo, yo espero de ti esto y esto y esto y esto. Oye, hijo, la vida nos puso aquí, esto es lo que tenemos y hay que aprovecharlo. Son herramientas, son recursos que estamos tomando para no detener el aprendizaje. Y entonces, escuchar a tu hijo. Hablar y aprender a escuchar. Escuchar, tú sientes que no te entiendes con las personas y es real. Las personas tampoco te entienden a ti. Porque tú no sabes lo que las personas quieren, pero tampoco las personas
saben lo que quieren o qué es lo que quieres tú. Entonces, es importantísimo hablar, es importantísimo decir, es importantísimo entender que estamos viviendo un proceso, pero también es importante que tu comunicación también te aprendas a escuchar. También entendamos que este proceso lo estamos viviendo juntos. ¿Qué ganaría con eso, coach? Ganaríamos tener un entorno tranquilo. Ganaríamos tener ese ambiente idóneo para empezar a trabajar en nuevos modelos, para aprender a aprender, como lo comentábamos ayer, para disminuir ese ruido mental que tenemos todos, esa loca de la casa, refiriéndonos a nuestras emociones, a nuestra mente. De verdad, es importantísimo crear este entorno idóneo para todos. Recuerda, todos estamos viviendo el mismo reto al mismo tiempo. Esa es una realidad y es la realidad que nos toca. Entonces es importante, ahora sí, el que hable ahora no va a callar para siempre, porque es bien incómodo no crear el entorno idóneo. ¿Te ha pasado que de repente hay cosas que te empiezan a molestar, hay cosas que te empiezan a irritar porque de por sí la situación no es sencilla? Después, hay personas que todavía siguen manejándose de la misma manera. Y entonces, ¿qué pasa contigo? Estás enojado, pero estás reteniendo tu emoción y entonces te quedas callado. Por eso es, habla ahora o calla para siempre. Porque te vas a aislar, te vas a quedar callado, vas a empezar a jugar con tus emociones, te vas a empezar a enojar y eso te va a empezar a causar ansiedad. Y la ansiedad empieza a causar depresión y no tiene un sentido. Esto ya está sucediendo, es importante, esto ya está sucediendo. Por eso es importante crear el entorno idóneo para retener y soltar. Es momento de aprender a aprender. Es momento de retener todos esos padres y todos esos bonitos y todos esos felices recuerdos que nos está dejando este proceso. Sí, es cierto, dentro de esta crisis, dentro de este proceso complicado, encontramos también momentos muy, muy padres. Encontramos que podemos hacer de la sala un bonito cine, encontramos que podemos hacer del patio un lugar en donde podemos tomar el sol, tirarnos en el suelo, empezamos a entender que somos seres humanos y empezamos a darle más sentido a nuestra vida, no a nuestras cosas, a nuestra vida. A nosotros como seres humanos, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, hoy en día nos damos más que nunca nos damos cuenta de la importancia que juegan nuestras emociones en nuestra vida. Y es importante empezar a retener esos momentos que me alimentan. El padre de la psicología positiva, Martin Seligman, en un estudio que hizo, te recomiendo el super libro que se llama La verdadera felicidad. En este libro, él habla de un estudio que se realizó de las personas que son positivas, que son optimistas, como le define él. El optimismo realista. Pero también ahorita están pasando cosas buenas, cosas que nos están haciendo crecer, cosas en las que estamos aprendiendo a aprender. Es importante retener esas cosas, pero también hay cosas que nos están haciendo enojar, cosas que nos están molestando, cosas que nos irritan. Es importante aprender a soltar. Coach, ¿cómo puedo aprender a soltar? Con herramientas. Te acabo de dar 2 herramientas importantísimas: hablar y escuchar. La comunicación es lo que más nos falla como seres humanos. Recuerda, el 57% de nuestra comunicación es no verbal. El 33% de nuestra comunicación es paraverbal. Es decir, es cuestión de semántica. Yo digo una cosa y tú entiendes otra. Y solo el 7% de nuestra comunicación es efectiva. Entonces es momento de que nuestra comunicación sea muy, muy abierta. No es que te tengan que aceptar lo que tú digas. Es simplemente que tienes que decir cómo te sientes. Las personas tienen que entender cómo te sientes y tú también debes de saber entender a las personas. ¿Para qué? Para que en ese momento empecemos a retener buenos momentos y empecemos a soltar ese viejo mundo, empecemos a soltar ese egocentrismo, empecemos a soltar ese narcisismo, empecemos a soltar ese sabelotodo y seamos más humanos y nos demos ese chance de aprender a aprender y entender que la vida, así de sencillo, vive el ahora como si hubieras logrado la vida de tus sueños.
Aquí es importantísimo, importantísimo. Yo no conozco un solo atleta, ni uno solo, que se haya inscrito al maratón de 20 kilómetros que antes de haberlo corrido, no lo haya corrido ya. Nuevamente lo voy a repetir. Los maratonistas se entrenan y se preparan y se entrenan y se preparan para correr el maratón de 20 kilómetros. Pero antes de haber corrido ese maratón oficial, ellos ya corrieron sus propios maratones todos sus días, llegando a 20 kilómetros para medir resistencias, para medir de alguna manera la ejecución, para medir la distancia, para medir la hidratación, para medir un montón de cosas. Es importantísimo que nosotros empecemos a vivir, a comportarnos como si ya hubiéramos logrado la vida que siempre hemos soñado. Ahí es donde queremos llegar y así es como nos tenemos que comportar. Es tan simple como eso. Imagínate nada más, dirían en diferentes situaciones, si las personas se declararan en el momento en que tienen un enojo, una discusión, y en ese momento dicen, sí, acepto, creo que sería bien válido. Pero normalmente se declaran en un momento donde es muy meloso, donde es bonito, donde es muy friendly, y este momento es engañoso. Por eso es que es importante, este momento es complicado en nuestras vidas. Sí, yo lo sé, pero este momento es para que nos empecemos a comportar como si ya hubiéramos logrado la vida de nuestros sueños. Que empecemos a actuar como esa persona que quisiéramos ser, que empecemos a vivir con esos hábitos que logramos tener, que empecemos a hablar de alguna manera con esa comunicación que queremos lograr cuando tengamos la vida de nuestros sueños. Todos, en algún momento, porque así somos como seres humanos, queremos crecer y crecer y crecer y crecer y lograr grandes cosas. Pero muchos nos olvidamos de ese proceso de crecimiento, de ese proceso de transformación, de ese proceso en donde tenemos que aprender a cambiar hábitos, a cambiar palabras, a cambiar pensamientos, a transformar y a conocer nuestras emociones y a entender que todo lo que estamos viviendo en este momento es simplemente un proceso. Por eso cuando a mí me dicen, coach, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para pasar de alguna manera más friendly el tiempo que me toca hacer mi home office, el tiempo que me toca hacer mi homeschool, el tiempo que me toca estar con mi familia todo el tiempo? ¿Cómo le hago para que sea más friendly? Y nuevamente lo diría, habla o calla para siempre. Es tu familia, son tus amigos, son tus conocidos, eres tú mismo, eres la persona que vas a estar el resto de tu vida contigo mismo. Aprende a hablarte, aprende a comunicarte contigo, pero también aprende a escucharte. Creo que este momento y esta lección que nos está dando la vida nos está sirviendo de mucho a muchas personas. Estamos teniendo buenos momentos y también creo que estamos viviendo momentos complicados que con el apoyo, por eso lo digo, hay que platicar, hay que hablar, no te quedes con tus emociones, vívelas, entiéndelas, gestiónalas y entonces empieza a ser más divertida nuestra vida. Recuerda que nuestro entorno tiene todo que ver, absolutamente todo que ver con nuestro crecimiento. Un entorno tóxico, un entorno viciado, seguramente no te va a dejar crecer. Pero también a veces el entorno se vuelve tóxico y se vuelve viciado por nuestras mismas acciones, porque nosotros no tenemos una comunicación, porque no tenemos esa honestidad y porque no desarrollamos esa confianza con las personas con las que hoy nos toca convivir. Y si estás conviviendo tú contigo, es decir, vive solo, aprende a vivir tus emociones, aprende a gestionar tus emociones. Recuerda, las emociones no se controlan, se viven, se sienten. Identifica esos botones emocionales, trabaja sobre tus emociones, pregúntate qué es lo que te gustaría lograr con esa emoción, qué es lo que te hace sentir de esa manera y cómo te gustaría sentirte de forma diferente y empiézalo a practicar. Por favor, compartan, estoy seguro que esta información puede ser de mucha utilidad para muchísimas personas. Te sorprendería cuántas personas están viviendo momentos complicados porque no tienen herramientas tan sencillas como para gestionar sus emociones, como para decir, sí es cierto, esto es normal, esto es real.
De repente nos sentimos como bichos raros y sentimos que nada más nos está pasando a nosotros y todo el mundo estamos viviendo nuestros retos, estamos viviendo nuestro crecimiento y es momento de que aprendamos a tener esa comunicación muy abierta. Pero acuérdate que la comunicación tiene que ser divertida. El proceso tiene que ser más que divertido. Si no te diviertes, no se vale. ¿Qué ganamos con la diversión? Cantidad de cosas. De inicio, ganamos un bienestar emocional. Va a ser un proceso complicado, pero tiene que ser divertido. Encuentra procesos divertidos para que tu cerebro no choque, no lo impacte, no se choquee tu cerebro y se bloquee. Tienes que oxigenarlo, tienes que respirarlo, tienes que vivirlo, tienes que disfrutarlo. Recuerda, este proceso se puede hacer divertido y empezar a crecer. Al final estamos aquí, no nos queda de otra. Pero también es importante aceptar este reto que estamos viviendo todos juntos. Recuerda, nuestra primera preparación debe ser mental. Al final lo tengo que decir. Al final, esta batalla será inevitable. Solo la derrota será opcional. Es simple, no podemos regresar siendo los mismos. Y recuerda, si no te diviertes, no se vale.